Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es el exconsejero de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, John Bolton. Hablaremos de su libro, publicado hace algunas semanas, llamado La habitación donde sucedió. Bienvenido, señor Bolton. Muchas gracias, me alegra estar con ustedes. Primero que todo, ¿qué lo llevó a escribir este libro? Me pareció muy importante registrar lo que sucedió en varios temas clave de seguridad nacional. Durante los 17 meses que fui asesor de seguridad nacional, la mayoría de los estadounidenses obviamente no entienden completamente cómo se tomaron algunas de estas decisiones críticas, y pensé que era especialmente importante que entendieran lo que pasó en la administración Trump, cómo se tomaron algunas de las decisiones. Por lo tanto, pueden leer el libro, sacar sus propias conclusiones y decidir si creen que esa es la dirección en la que debe ir el país. En su libro, usted critica la política exterior de Trump y señala que varias de las iniciativas que él tomó estuvieron motivadas por sus intereses personales y no los del país. ¿Se aplica eso a la postura de Trump sobre Irán, a la que usted le dedicó 2 capítulos de su libro? Well, I think he was very much opposed to the 2015 Iran nuclear deal during his campaign. Certainly, I was opposed to that deal. Bueno, creo que durante su campaña se opuso mucho al acuerdo nuclear de 2015. Yo mismo me opuse a ese acuerdo y fue uno de los temas que me sorprendió. Me sorprendió mucho que después de casi 15 meses como presidente todavía no se hubiera retirado de este acuerdo. Creo que vio que el acuerdo era muy poco popular en Estados Unidos, así que me alegró ver que se retiraba. Al mismo tiempo, le impusimos sanciones económicas muy importantes a Irán, que han tenido un efecto devastador en su economía. Justo esta semana la moneda iraní alcanzó su nivel histórico más bajo frente al dólar. Pero al mismo tiempo, Trump todavía intenta negociar con los ayatolás, pensando que puede conseguir un mejor acuerdo, lo que creo que está lejos de ser cierto. Así que una vez más esto demuestra que no es debido a una gran estrategia de seguridad nacional estadounidense, sino a lo que Trump considera que es la política, cómo ajusta las políticas estadounidenses en Irán. Señor Bolton, los medios estadounidenses lo han considerado durante mucho tiempo como uno de los halcones de Washington. Y el presidente Trump incluso dijo que usted se inclina hacia la guerra. ¿Cree usted hoy que la decisión de Trump de retirarse en el último minuto de atacar a Irán fue acertada cuando usted le aconsejó en aquel entonces hacer lo contrario? Well, let's not forget, as I explain in the book, all of his advisors, all of them, Bueno, no olvidemos, como lo explico en el libro, que todos sus asesores, todos, recomendaron tomar represalias por el ataque contra el dron estadounidense y los ataques cometidos en el Golfo, los ataques en Arabia Saudita, los ataques contra los barcos que venían del Golfo. Y lo que yo estaba tratando de señalar es que el proceso que siguió para llegar a esa decisión fue el ejemplo perfecto de cómo se toma una decisión seria en el área de seguridad nacional en Washington. Y su decisión de no tomar represalias se basó en una anécdota de último minuto sin consultarlo con nadie más. Así que algunos pueden aprobar su decisión real de no tomar represalias, pero siguiendo este enfoque tan errático y desestructurado, fácilmente podría decidir precisamente lo contrario en otra situación. Entonces, la cuestión es cómo se toman las decisiones en el interés nacional de Estados Unidos, y no simplemente por las reacciones que tenga Trump a una noticia de último minuto. Tras su dimisión de la administración Trump, el presidente ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, adoptando la política de máxima presión sobre Teherán. ¿No está esta política vinculada a la influencia de los aliados regionales de Washington, como Israel y Arabia Saudita y los Emiratos Unidos?
Well, I'm not going to get into the specifics of Soleimani, but I'll just say that whenever you see an operation that produces some result. No voy a entrar en los detalles del caso Soleimani. Solo digo que siempre que uno ve una operación que produce algún resultado, sería un error creer que esta fue ordenada con unos pocos días de anticipación. A veces las cosas requieren una larga preparación y el momento exacto depende de las circunstancias, no solo de los acontecimientos que pueden haberlos precedido unos días antes. Soleimani era un terrorista. Era un funcionario clave en un régimen que Estados Unidos había acusado de apoyar el terrorismo desde la administración Reagan. Su organización, la Guardia Revolucionaria, había sido designada por Trump como una organización terrorista y sabemos que durante más de una década Irán había sido responsable de dotar de armas a personas que mataban a estadounidenses en el país. Por lo tanto, creo que esto estaba totalmente justificado y se habría justificado únicamente con base al interés nacional estadounidense. Solely on the basis of American national interest. Todavía con respecto a Medio Oriente, ¿por qué consideró en su libro que el conflicto de Siria es el peor de los resultados de la administración Trump? No dije que fuera lo peor. Hay mucha competencia para ganarse ese título. Pero el presidente no fue consistente en su propia toma de decisiones. Ordenó la retirada de Estados Unidos. Luego cambió de opinión. Una y otra vez. Y la mayor parte de la toma de decisiones no se hizo de manera estratégica ordenada, lo que le dio oportunidades a Irán, al régimen de Al-Assad, a Rusia o a Turquía de adelantar su entrada en el territorio sirio a expensas de Estados Unidos y sus aliados en la región. Algunos creen que la ley César le permitirá a Estados Unidos recuperar un cierto protagonismo en Siria. ¿Está de acuerdo? Well, I think it depends on how Trump plays the next. Creo que depende de cómo juegue Trump los próximos meses. No espero realmente que vaya a haber mucha toma de decisiones en Siria o en el ámbito internacional antes de las elecciones. Y luego, obviamente, el futuro dependerá de quién gane. Señor Bolton, ¿jugó usted un papel en lo que se conoce como el plan de paz de Trump en Medio Oriente y cuáles son las posibilidades de que esta iniciativa tenga éxito? Well, I think along with a lot of other people, we gave advice on it. It was largely the product of Jared Kushner's efforts. Creo que lo asesoramos junto con muchas otras personas. Fue en gran parte el producto de los esfuerzos de Jared Kushner. Creo que es poco probable que tenga éxito si Trump es reelegido. Si no es reelegido, no creo escuchemos hablar de esto por mucho tiempo más. En mi opinión, lo correcto fue ver que había un reajuste estratégico general en curso en todo el Medio Oriente y la amenaza que representaba Irán, con su programa de armas, su apoyo a las actividades terroristas, su influencia desestabilizadora en Irak, Siria y el Líbano, y la amenaza que representan el resto de la región. Todo esto es un incentivo para que los países árabes del Golfo y otros traten de encontrar soluciones a sus desacuerdos en Israel. Creo que si ese cambio de estratégico sobrevive, es realmente un cambio muy significativo y la región en general, debido a la naturaleza de la amenaza iraní, y como es probable que ese cambio persista por un tiempo, creo que las posibilidades de paz entre Israel y todos los países árabes, incluidos los palestinos, se mantienen. Pero creo que se necesitará una nueva iniciativa para que vuelvan a empezar las negociaciones. Menciona en su libro los lazos personales que unen al presidente Trump con su homólogo turco Erdogan. ¿Es esta relación la razón por la que Washington no ha condenado la intervención militar turca en Libia o hay otras razones detrás de esta posición? Well, I don't think really
the fullest kind of attention has been given to Libya. I think it in part reflects. No creo que se le haya prestado la máxima atención a Libia. Creo que esto en parte refleja la falta de voluntad de Trump para tratar de planificar estrategias a largo plazo. Él prefiere actuar de manera puntual. Obviamente, Europa está mucho más impactada por el potencial caos en Libia, la guerra civil en curso en ese país, y eso fue algo en lo que Trump se interesó esporádicamente, algo que fue muy típico de su enfoque de muchos eventos internacionales. And could I just say, because we're coming up, we're on the point we agreed we'd break now. If you could just ask one more question. I'm sorry we got started late, but I'm just backed up all day here. Señor Bolton, al leer su libro resulta claro que está en contra de la reelección de Trump. ¿Por qué? No creo que Trump sea un republicano conservador. Eso no quiero decir que crea que es un demócrata liberal. No creo que tenga una filosofía. Creo que es pro Donald Trump. Creo que su visión personalizada del mundo, su enfoque transaccional, su falta de pensamiento estratégico, en realidad, su falta de comprensión de mucho de lo que el resto del mundo enfrenta a diario hace que sea difícil proteger los intereses estadounidenses para él. Así que, por primera vez en mi vida adulta, no voy a votar por el candidato del Partido Republicano a presidente. Tampoco voy a votar por Joe Biden. Voy a escribir el nombre de otra persona. Pero no es una elección feliz para los que vemos la seguridad nacional a través del prisma de Ronald Reagan. Y será un momento difícil para Estados Unidos cualquiera que sea el resultado de la elección. Me gustaría hacerle una última pregunta sobre cómo ve la relación entre Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron. Okay, one more quickly. Well, I think President Macron made a decision early on he would try and cultivate a personal. Creo que el presidente Macron tomó una decisión desde el principio. Trató de cultivar una relación personal con Trump. Me pareció sensato debido a la frecuente incapacidad de Trump para distinguir entre su relación personal con el mandatario y la relación bilateral real entre los dos países. Creo que Macron entendió muy bien a Trump y que eso fue beneficioso para Macron y para Francia, pero no para Estados Unidos. Irán fue un buen ejemplo. Macron quería hacer todo lo posible para salvar el acuerdo nuclear con Irán y Trump no apreció esto. No entendió o no vio lo que Macron intentaba hacer frecuentemente. Dado que creo que este acuerdo es un gran error, no solo para Estados Unidos, sino para todo Occidente, creo que la política de Francia fue un error. Pero la capacidad de Macron para influenciar a Trump ciertamente funcionó a su favor. Señor John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional, gracias. Y gracias por vernos. Manténganse en sintonía en France 24.